periodista Jaime Acián para hablar un poco sobre esta actualidad de las elecciones. Jaime, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto tenerte aquí en el programa. Jaime, estamos a 60 y pico de días de las elecciones y hay una sensación de que esta campaña no calienta, ¿no? Que está más tibia que de costumbre. ¿A qué crees que se debe esta sensación? Lo que pasa es que quien la está calentando es un actor que debería ser un poco neutral, pero que sus artimañas, por decirlo de alguna manera, están influyendo en este calentamiento, pero extra, que tienen los comicios presidenciales, como es el presidente Tejerino, ¿no? Sus temas, sus reuniones, las citaciones que tiene, contribuyen a que el foco, las luces se centren en él y que las elecciones, yo no sé si no calientan, yo creo que están como que le falta un poquito de más de carbón, y eso también pasa por la narrativa que tienen los candidatos, ¿no? Si tú te echas a pensar y a oír lo que dicen los candidatos, sobre todo los que supuestamente están arriba, a decir de las últimas encuestas, es más de lo mismo, se refrenda en todas las encuestas que la gente está harta del mismo discurso, cuando tenemos problemas en la calle, tangibles como la inseguridad. Entonces todo eso hace pues que la gente esté esperando que llegue ese día para votar, y como bien sabes tú, el voto muchas veces se decide ahí en la cola, ¿no? Ahora, justamente hacia esa iba mi pregunta, ¿no? Estas encuestas que salen y que ponen a Rafael López Aliaga primero, lo preocupante de ello es que, sumados, pareciera, los 4 primeros candidatos que encabezan estas encuestas, no superan la cantidad de porcentaje de indecisos o de aquellos que no piensan votar por nadie. Este porcentaje alto de gente que no piensa votar o que aún no decide su voto, digamos, ¿va a cambiar radicalmente, crees tú, o se va a mantener en un porcentaje de un 20% como suele ocurrir? Mira, vivimos el grave peligro porque para una democracia en ciernes como la nuestra, que haya ese porcentaje tan alto de gente que todavía no sabe por quién votar, que está pensando su voto, como dicen las encuestas, es terrible, ¿no? Y ahí radica la decepción de que te hablaba hace un momento, ¿no? Y yo no sé qué tanto disminuya ese porcentaje de decepción que hay, y que finalmente, además, súmale ¿cómo se llama? El problema que va a tener el votante cuando llegue a las urnas, digo, a la sala de votación, y se encuentre con un papelógrafo ahí donde para ubicar a su candidato va a tener que utilizar una lupa o cosas por el estilo. Son muchos problemas que se juntan ahí para que esta votación resulte complicada, no solo por la decepción que hay por la política en general, sino por todos los problemas que se han suscitado a lo largo de la convocatoria de las elecciones. Ha ido apareciendo problema tras problema para hacerle la vida imposible al elector. Debes recordar que primero se hablaba del voto electrónico, sí. Después se dijo que no, ahora la cédula de votación, que es, como digo, un papelógrafo. Son muchas las causas que contribuyen para que este proceso sea sui generis, ¿no? Y para redondear un poco la pregunta que me hacía, yo no sé qué tanto disminuye ese porcentaje, no se puede dar, lamentablemente, pero quién sabe que, entre comillas, el próximo presidente del Perú sea blanco, nulo o viciado, ¿no es cierto? Que eso es lo que refrendan las encuestas en este momento. Claro, y bajo esta locura que va a ser estas elecciones, con esta sábana que mencionas que vamos a recibir, justo ayer un funcionario de OMPE señalaba que el proceso del escrutinio luego del cierre de las mesas duraría hasta incluso 8 horas, porque son 5 casillas que hay que revisar, son 5 votaciones en una.
¿Tú crees que bajo esa situación se puede tomar en cuenta, dadas las experiencias que hemos tenido, se puede tomar en cuenta estas encuestas a boca de urna, que salen normalmente después del cierre de las mesas, o hay que tomarlo con pinzas? Tú me preguntas si las encuestas a boca de urna, por los problemas de tiempo que puede haber para el conteo de votos, Sí. podría tener, digamos, más o menos de certeza, ¿verdad? Un resultado distinto. Ajá. Yo creo que corremos ese riesgo también, porque es mucho el trabajo que va a tener los integrantes de las mesas de votación. Y lo que apuntas es cierto, las horas que van a demandar, y por eso es que mucha gente, cuando se ha producido esta selección de quienes van a integrar las mesas de votación, mucha gente como loca ha entrado a buscar su nombre a ver si le toca, porque creen que es un martirio en este momento ser miembro de una mesa de votación. Yo creo que corremos ese riesgo de que el mesa de urna no refrende lo que realmente puede pasar y que en horas de la noche tengamos resultados distintos, ¿no? Corremos ese riesgo por todos los problemas que de lo que estamos hablando en este momento, que pasa por el tiempo, por la decepción de la gente, porque no hay una exhibición clara de las políticas o de las alternativas de solución que le quieren dar o que pretenderían darle estos candidatos a un país tan convulsionado como el nuestro. Yo creo que sí, corremos ese riesgo de tener cifras variopintas y que al final podemos llevarnos una gran sorpresa. ¿Y tú consideras que todas las encuestas dan como primer lugar, al menos para pasar a una segunda vuelta, a Rafael López Aliaga? ¿Esta foto sobre Rafael López Aliaga puede cambiar o lo ves o ves segura su presencia en segunda vuelta? Mira, todo indicaría, entre comillas, de que por el voto aún por debajo del 12%, todo indicaría que podría ser el único que tendría un pie, digamos, dentro de la segunda vuelta. Pero no olvides que vivimos en un país donde todo puede pasar, el país del nunca jamás, ¿verdad? Entonces, yo creo que si no hay más piedras en el camino para él, y ya lo vemos corriendo más la cancha, vemos a un Porky sudando la gota gorda, porque sabe que hay fragmentos del país donde su discurso no ha llegado, porque si bien fue candidato ya presidencial, todavía lo ven como un candidato citadino, capitalino, ¿verdad? Donde su discurso en el sur todavía no cala, su discurso en el norte está a medias, su discurso en el oriente también está a medias. Entonces, tiene que sudar mucho la gota gorda en estos pocos días que faltan para las elecciones, si es que quiere mantener ese porcentaje y asegurar ciertamente su pase a la segunda vuelta. Vamos a ver con quién será, ¿no? Claro. Jaime, dos últimas preguntas porque sé que tienes una agenda que cumplir. Cuando mencionábamos al inicio el tema de Gerí, me lleva a preguntarte esto, ¿no? Hay mociones de vacancia para Gerí, una moción de vacancia, hay 7 mociones de censura, y pareciera que ya en el Congreso alcanzan los votos para solicitar a la mesa directiva una sesión extraordinaria. ¿Tú consideras que la salida de Gerí en medio, digamos, a 60 y pico de días de las elecciones, se debería dar o crees que deberían esperar un poco para tomar esta decisión? Mira, pensando como ciudadano, ya no como periodista o analista de la coyuntura, yo creo que, mira, pasaríamos de Guatemala a Guatepeor. Ciertamente este señor tiene que ser investigado, como está ocurriendo. Ciertamente tiene que rendir
cuentas a la justicia, pero tremendo bache que va a sufrir el Perú. Se trastocarían un poco, no sé si las elecciones, pero la intención que tiene este proceso de precisamente encaminar al país hacia una ruta menos estrambótica, ¿no es cierto? Yo creo que, a ver, en el Perú todo país tiene las autoridades que se merece. Yo creo que en este momento el Perú tiene el presidente que se merece, y dejémoslo que acabe y chau rosa, ¿no es cierto? Y que venga alguien, ojalá, que ponga orden finalmente en el país, que la verdad lo merecemos. Orden y autoridad, que es lo que necesita, ¿no? Este país necesita precisamente que la gente, y ahí quiero insistir en este detalle, ¿no? El mea culpa que debe hacer el votante para que tengamos nuevas autoridades y que por extensión no caigan en Palacio personajes como Gerí o como Dina Boluarte, en fin, que no necesariamente son lo que la gente elige para que vayan a la presidencia, pero por estos detalles que se dan en la coyuntura, terminan dirigiendo un país por el que la gente no votó, ¿no? Yo creo que no es que se le perdone el pecado, pero como dice el mismo Rospigliosi, que tendrá anticuerpos y todo lo demás, pero yo creo que tiene razón cuando dice que ya es muy tarde como para someter al país a un trauma, porque de eso se trata, a un trauma de cambio de presidente en este momento. Claro. Jaime, la última. Hiciste un análisis de los presidentes que hemos tenido en estos últimos 5 años. Tenemos 3 en los últimos 5 años. ¿Tú crees que después de esto, después de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido, el elector ha aprendido la lección, digamos, se va a preocupar por su voto o a causa esta decepción, digamos que incrementa este desinterés en averiguar por quién vas a votar? Pero las encuestas lo dicen, en este momento, todavía a esta altura del proceso, a la gente le importa un bledo, reconsidero. No es que le interese un bledo, simplemente está tan harta de la política que está esperando como que a ver qué pasa para ver por quién vota en el último momento. Eso es lo que está pasando. Y como no aparecen los discursos convincentes, no aparecen los discursos que digan, bueno, este candidato me va a solucionar un poco la vida, ¿no? Va a ir tras ese delincuente que está a la vuelta de la esquina, en fin. O sea, la gente ahorita, su preocupación es la tranquilidad, ¿verdad? Y no aparece un candidato que le ayude a tener seguridad en un futuro más tranquilo. Hay gente que se está yendo del país, hay gente que está vendiendo sus propiedades, hay gente que ha cerrado sus negocios. ¿Por qué? Por eso, porque no sabe a qué atenerse frente a un futuro que nada nos garantiza sea mejor con los candidatos que tenemos, ¿no? Este es el gran problema del país. Yo creo que el elector sí tiene que hacer un mea culpa y el voto informado, pues, Carlos, ¿no? Auscultar las hojas de vida, auscultar los programas que tampoco son muy difundidos también por los partidos. Ahora los partidos lo que les interesa es ver cómo gastan la franja electoral, el financiamiento público del Estado que les da, en fin. Y yo he criticado varias veces en mi columna, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, precisamente por qué diablos tenemos que darles plata a los partidos, que son instituciones que desde hace muchos años se dedican a otra cosa menos a crear una universidad dentro de sus propios partidos, ¿no? ¿Por qué no aparecen líderes juveniles? ¿Por qué no aparecen los partidos? No son esos semilleros de antes, de gente pensante, precisamente porque se dedican ese financiamiento público a otra cosa, a sus intereses particulares, Carlos.
Sí, bueno, la palabra partido político le queda grande a muchas de estas agrupaciones políticas que se han formado en los últimos años, ¿no? Eso es verdad y se ve con los congresistas que han llevado al Parlamento. Jaime, ha sido un gusto conversar contigo. Impresentables. Este congreso de este quinquenio realmente es impresentable. Bien, Jaime, ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, y esperamos tenerte pronto también en estudios para conversar un poco de cómo va esta campaña electoral. Que tengas buen día. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy amable. Bien, estuvo con nosotros el periodista y analista político Jaime Acián, quien hacía esta reflexión, ¿no? El elector tiene que hacer un mea culpa, ¿no?, de las autoridades que tenemos. Por eso hay que saber votar, hay que informarnos un poco más.